Capítulo 780, Dominio parte 2. Esas palabras casi hicieron que Lid se ahogara con la comida, al igual que la intención asesina que de repente llenaba la cueva. Faluel encontró divertido su angustia y comenzó a reír como una niña pequeña. Sin embargo, ahora él ya no la encontraba adorable. Estoy bromeando. Ya te dije que me gustaría tenerte como discípulo y que realmente podría usar un suministro constante de llamas originarias. Si quisiera matarte, no habría perdido el tiempo hablando tanto. Antes de continuar, ¿tienes alguna pregunta? Preguntó Faluel. Joder, esta mujer me está volviendo loco. Pasa de ser la chica de al lado a reina asesina en un abrir y cerrar de ojos. Ojalá Solus estuviera aquí. Pensó Lid. Luego le contó sobre sus dos peleas con Irtuitrud para entender qué había sucedido realmente con sus hechizos. Irtu era claramente un genio raro. Por lo general, solo las bestias emperadores desarrollan dominio. Lograr eso mientras era solo un BYK es impresionante más allá de toda razón. Lástima que también era un psicópata. Me habría encantado tenerlo como discípulo también. Suspiró Faluel. En cuanto a Thorgrefen, ella es otra anomalía en una liga propia, al igual que tú. Tiene un núcleo de arcoíris, algo tan fabuloso como el legendario núcleo blanco de la inmortalidad. Espera, detente ahí. Lid la interrumpió con un gesto de tiempo muerto que confundió a Faluel, pero también le valió otra de sus sonrisas que harían que casi cualquier hombre heterosexual le pidiera una cita. Casi. Pensé que su núcleo de arcoíris se debía a la expulsión fallida de sus impurezas, ya que no es una despertada. ¿Estás diciendo que me equivoco? ¿Y el núcleo blanco de la inmortalidad? Me sigue sorprendiendo, Lid. No solo sobreviviste al encuentro con dos genios de tal calibre, sino que también tuviste tiempo de usar Invigoration en Truth para ver su núcleo. Eso es simplemente asombroso. Las palabras de Faluel hicieron que Lid quisiera morderse la lengua. Lo que había sugerido era obviamente una hazaña imposible. Solo conocía el núcleo de Truth gracias al sentido del maná de Solus. Solus era un secreto que tenía que defender a toda costa y no solo por sus habilidades. Los sentimientos de Lid por ella eran tan desordenados como los que aún tenía por Ploria, algo que nunca admitiría, ni siquiera a sí mismo. Mientras ella estuviera a su alcance, significaría arriesgarse a hacerle daño. Sin embargo, el recuerdo de haber estado a punto de perder a Solus en Kula seguía doliendo mucho a Lid, lo que le permitía poner su mejor cara de póker. El dolor era un viejo amigo para Lid y un gran motivador. Gracias por tus amables palabras, pero mi bravuconada casi me cuesta la vida. Si no fuera por mi equipo y por Invigoration, hoy no estaría aquí. Respondió Lid, sonrojándose en el momento justo para fingir su vergüenza. No te preocupes. La suerte forma parte del talento de alguien. Replicó Faluel, brindando por la suerte. Poco sabía ella que, aparte de conocer a Solus, la suerte había jugado un pequeño papel en la vida de Lid. Para responder a tu pregunta, sí, tienes razón. El núcleo arco iris de Truth es el resultado de la locura de Artan, pero eso no lo hace menos especial. Demuestra que la magia prohibida puede recrear el despertar. Obtuvo un cuerpo inmortal y un poder mágico que aún no se ha puesto a prueba del todo. Algunos dicen que es más débil que un núcleo púrpura, otros dicen que es más fuerte. Y lo que es más importante, ¿y si realmente despierta? Podría ser el primer ser en conseguir un núcleo blanco, algo que ni siquiera los muertos vivientes despertados han logrado nunca, ni siquiera después de milenios. Bien, pero ¿qué es un núcleo blanco? Preguntó Lid. Más que nada una leyenda. Respondió Faluel. Según esa leyenda, un núcleo blanco concede a su dueño una vida eterna y un poder solo superado por los guardianes. Algunos incluso dicen que con él se puede llegar a ser guardián a la fuerza, pero yo digo que son tonterías. Mi abuelo me contó más de una vez la historia de cuando presenció la caída en desgracia de una guardiana y, según sus palabras, la pobre chica tenía menos posibilidades de sobrevivir que las que tiene una bola de nieve contra una de fuego. Ella perdió sus poderes y se convirtió en polvo tan rápido que él apenas pudo vislumbrar su apariencia. De ahí que dudé que puedas obligar a Mogar a hacer algo. ¿Sigue vivo tu abuelo? A Lid le picó la curiosidad. Claro que sí. Las hidras tienen una vida muy larga y las despertadas aún más. Faluel asintió. Por cierto, ¿por qué los no muertos estarían interesados en un núcleo blanco? Ya son inmortales y tienen tiempo infinito para practicar magia. No tiene mucho sentido.
Como esta era una de las pocas ocasiones que tenía Lit de adquirir conocimientos reales sobre los despertados, estaba dispuesto a dejar que la parlanchina hidra se desmelenara. Realmente eres curioso como un niño pequeño, ¿eh? En primer lugar, que alguien viva mucho no significa que pueda conseguirlo todo. El núcleo azul que posees ahora es el tope para la mayoría de los despertados, no todos alcanzan el núcleo púrpura. Segundo, los despertados no muertos lo tienen mucho más difícil que los vivos para refinar sus núcleos. Por un lado, sus cuerpos inmortales hacen imposible que mueran durante un avance, pero por otro, los núcleos de sangre son defectuosos. Absorben la mayor parte del elemento luz, por lo que los no muertos necesitan mucho tiempo para que la acumulación haga su trabajo. Tercero y último, según las leyendas, uno muerto con núcleo blanco puede revertir a voluntad a su raza original sin efectos secundarios negativos, logrando lo mejor de ambos mundos. Un poder superior a los núcleos morados y escapar de todos los efectos secundarios que tiene la no muerte. Parece demasiado bueno para ser verdad. La incredulidad de Lit era fuerte, pero la idea era lo suficientemente jugosa como para que pusiera la Undead del Noe en el montón del Medi. Como iba diciendo, Tuar Grefen no solo posee un núcleo de maná que podría ser incluso más fuerte que un núcleo púrpura, sino que también tiene acceso a una preciada pieza de equipo que le permite ejercer dominio sobre todos los elementos. Ay, Faluel volvía a la carga, fastidiando los planes de Lit. ¿Todos, incluso el maná? Lit se sintió de repente muy afortunado de seguir vivo. Sí. Para empeorar las cosas, sabe lo del despertar, simplemente no tiene ni idea de cómo funciona. Creo que es solo cuestión de tiempo que encuentre la forma de unirse a nuestras filas. Lo creas o no, el Consejo Humano la está cazando desde hace mucho, pero ella ha masacrado a todos los que lograron encontrarla. ¿Cómo funciona exactamente la dominación? A Lit no le interesaba Truth, no era asunto suyo. Lo haré sencillo. Como habrás notado y practicado al usar magia espiritual o de alto nivel, la energía del mundo es susceptible al maná, y a su vez el maná es susceptible a la fuerza de voluntad. El dominio no es más que la capacidad de forzar tu voluntad en el hechizo de otra persona. Dijo Faluel. ¿Eso es todo? Ya puedo hacer eso. Lit se sintió de repente abrumado. Todo aquel discurso había resultado ser una enorme pérdida de tiempo. ¿De verdad? Entonces devuélveme esto. Faluel lanzó un rayo de nivel 1 a Lit, que solo necesitó un movimiento de la mano para que golpeara en su lugar a la hidra, que permaneció imperturbable como si se tratara de una brisa y no de electricidad. Capítulo 781, Lealtad o Sabiduría Parte 1. Just as I thought. No sabes nada, eso era simple maestría, algo que hasta los falsos magos saben hacer. Pégame. Dijo Faluel. Lit chasqueó el dedo, enviando un pequeño fragmento de hielo contra ella. Los ojos de Faluel se volvieron azules y el fragmento la atravesó como si fuera un fantasma antes de darse la vuelta y golpear la frente de Lit con la fuerza suficiente para hacerle sangrar. ¿Qué coño? Soltó. Dominio es la capacidad no solo de tomar el control de un hechizo, sino también de su maná. Explicó Faluel. Con dominio, puedo devolver los hechizos enviados contra mí a sus lanzadores, matándolos en el acto. La mayoría de los magos están tan acostumbrados a ser inmunes a su propio maná que ni siquiera se molestan en defenderse de él. Lit le habló entonces de la matriz voluntad de Dios a la que se había enfrentado en Kulai y de cómo había sido incluso más fuerte que la espada de Artan. Eso es exactamente el dominio, pero como tú mismo has presenciado, una forma tan perfecta requiere demasiada energía para ser de utilidad práctica. Faluel no podía creer que una raza tan antigua e idiota pudiera haber robado el secreto de las hidras. La idea de cuántos de su especie tenían que haber sufrido y caído a manos de los Odi, le hacía desear poder resucitarlos solo para matarlos una y otra vez. El dominio es una gran herramienta, pero no es todopoderosa. Como has notado, solo los hechizos sin fuerza de voluntad pueden ser fácilmente hacked, pero que es solo el primer paso. El segundo paso consiste en inyectar tu mana junto con tu voluntad en un hechizo. Debes usar lo suficiente para que sea perjudicial para el oponente, pero no tanto como para reemplazar todo su maná con el tuyo, como hacían los Odi. De lo contrario, sería mucho más fácil esquivarlo y lanzarlo tú mismo, ya que el coste de maná sería más del doble. Otra cosa que debes tener en cuenta es que el dominio raramente puede ser usado para afectar hechizos imbuidos con fuerza de voluntad. Eso es porque, al igual que el Odi,
necesitarías inyectarlo no solo con maná, sino también con suficiente voluntad propia para sobreescribir la impresa en el hechizo. Dado que la mayoría de los hechizos de nivel 5 son tan rápidos como letales, quedarse quieto no es una decisión inteligente. A menos que seas un suicida, claro. Lit había experimentado el miedo a perder el control de sus propios hechizos contra Trud y los Odi, así que enseguida se dio cuenta de lo poderoso que era el dominio. Los hechizos de nivel 5 eran poco comunes y la mayoría de ellos solo podían utilizarse si se cumplían ciertos requisitos previos. La mayoría de las batallas mágicas se basaban únicamente en hechizos de nivel 3 y 4, y la magia de nivel 5 se utilizaba sobre todo como finalizador. El dominio podía cambiar fácilmente las tornas de una batalla. Entonces, ¿vas a enseñarme dominio? Preguntó Lit. Sí y no. Te voy a enseñar a activarla solo porque es la única forma de que aprendas a evitar usarla en presencia de testigos. Siempre debes matar a los que te vean usar dominación. US e Hydra son considerados parte de los dragones menores porque carecemos de llamas origen y vuelo, pero nadie sabe de dominancia. Me gustaría que las cosas siguieran así. Faluel dijo. ¿No vas a enseñarme aunque me convierta en tu aprendiz? Las palabras pérdida de tiempo volvieron a aparecer en la mente de Lit. Si te acepto como aprendiz, te enseñaré dominación y también hechizos de espíritu, pero solo cuando estés preparado. Primero, tendrías que centrarte en nuestras especializaciones comunes, curación y maestría del olvido. Faluel dio un mordisco a uno de los platos que tenía delante. Su gracia era tal que incluso el simple acto de comer era un placer de observar. Sin embargo, toda su belleza no hizo más que aumentar su añoranza por Camila con cada segundo que pasaba. Después de la noche en la casa del protector, cada emoción positiva que sentía le recordaba a ella. ¿Nuestras especializaciones? Preguntó Lit. Tus recuerdos tuvieron un gran efecto en la mente del protector. Me buscó porque soy una maestra sanadora y forjadora. Hay una razón por la cual las leyendas dicen que las hidras pueden regenerar 2 cabezas si se les corta una. Ella soltó una carcajada. Su oferta es muy tentadora, pero mientras esté sirviendo en el ejército, no puedo pasar mucho tiempo aquí. Además, dudo que lo haría gratis. Dijo Lit, obteniendo un gesto de afirmación como respuesta. Una cosa más antes de discutir mi aprendizaje. ¿Por qué dice que cuando esté listo? ¿Los hechizos de dominio y espíritu son tan difíciles? Muy difíciles. Asintió Faluel. Son técnicas que son mayormente situacionales y requieren una cantidad extraordinaria de concentración. Lo más importante es que ambas requieren que hagas todo sin la ayuda de la energía del mundo. Hasta ahora, para lanzar tus hechizos solo necesitabas mezclar tu maná con la energía elemental, mientras que estas 2 disciplinas funcionan cada una a su manera. El dominio requiere que identifiques e infiltres con tu maná y fuerza de voluntad los puntos focales de un hechizo. Si usas muy poco, serás derribado como un tonto; si usas demasiado, gastarás más maná que si lanzaras el hechizo tú mismo. En cuanto a los hechizos espirituales, están hechos completamente de tu propia energía, por lo que consumen mucho maná. Al igual que los hechizos de dominio, los hechizos espirituales solo deben usarse cuando sea necesario. Los novatos tienden a emocionarse y abusar de ellos, terminando muertos. O exhaustos primero y muertos después. Lit reflexionó sobre sus palabras. Era cierto que sin la ayuda de un medio como Odi y Trud, un solo error podría llevar a tomar el poder completo de un hechizo potencialmente letal. Lo único que quería aprender lo antes posible era cómo crear barreras con la magia espiritual. Había visto a muchos magos, tanto despiertos como no despiertos, creándolos gracias a artefactos mágicos, y a pesar de que ese tipo de protecciones consumían mucho maná, eran el escudo definitivo. A diferencia de la magia de la tierra, podían usarse en el aire, no podían ser perforados por objetos pesados como sucedía con las barreras de aire, y bloqueaban la totalidad del daño, mientras que la magia de la oscuridad solo podía debilitar los ataques entrantes. Empecemos con el dominio, dijo Faluel. Me di cuenta de que en tu forma híbrida, tus ojos siempre están ardiendo con energía elemental, lo cual es bueno si tienes que usar dominio y terrible si necesitas ocultarlo. Intenta apagarlos. Lit permaneció en su forma humana, haciendo que sus ojos se volvieran rojos, luego negros y finalmente azules, para recordar la sensación de controlar la energía elemental. Después de que Ploria le señalara que sus ojos a veces permanecían iluminados, había practicado controlar el fenómeno, al menos en su forma humana.
Había sido bastante fácil, ya que cuando no estaba en su cuerpo híbrido, necesitaba una gran concentración para lograr ese estado debido a su falta de afinidad con los elementos. Luego, cambió de forma e intentó hacer que sus ojos volvieran a ser amarillos. Para su sorpresa, solo logró desactivar el ojo azul, sin importar cuánto lo intentara. En el momento en que el elemento agua lo abandonó, el ojo se cerró contra la voluntad de Lit. ¿Qué diablos? ¿Por qué se cerró y por qué no puedo volverlos amarillos? Preguntó Lit. Las extremidades extras son difíciles de manejar, especialmente cuando no se nace con ellas. Explicó Faluel. Capítulo 782, Lealtad o Sabiduría, parte 2. Cada vez que una hidra gana una nueva cabeza, necesitamos tiempo para aprender a ver, pensar y hablar adecuadamente sin que entre en conflicto con nuestras otras cabezas. Lo mismo sucede con tus ojos. No estás acostumbrado a ver con 3 ojos, así que en este momento el ojo azul solo sirve como medio para la energía elemental. En cuanto a los otros 2, solo es cuestión de práctica. Te enseñaré una técnica de meditación que debería ayudarte con eso. La hidra le enseñó a Lit a sentir la conexión con los elementos individuales en lugar de con la energía del mundo como un todo. Una vez que comprendió lo básico, Faluel lo hizo volver a su forma humana. ¿No me enseñarás a dominar los hechizos? Preguntó Lit. ¿No tienes suficiente en tu plato ya como para aventurarte en un nuevo campo de la magia? Lo reprendió Faluel. Pensaremos en eso más tarde, ahora estoy más interesada en escuchar tu respuesta. ¿Mi respuesta a qué? A mi predecible oferta de aprendizaje, por supuesto. Dijo ella con una cálida sonrisa. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, tengo que hacer tus pruebas como lo hizo el protector. ¿Cuánto sabes sobre las runas y cuánto duraría mi aprendizaje? Como te estoy ofreciendo tomarte bajo mi cuidado, no habría pruebas de admisión, pero sí muchas tareas para demostrar tu valía. En cuanto a las runas, te dije que provengo de una larga línea de forjadores. Mi familia no intercambia sus secretos con otros despiertos, bestias o no, pero compartimos nuestros descubrimientos entre nosotros. Nuestro legado es mejor que el de los forjadores reales, pero a diferencia de ellos, no esperes que lo comparta completamente contigo. Serías un aprendiz, no un miembro de la familia. Te enseñaría todo lo que necesitas saber para ser lo suficientemente capaz de trabajar por tu cuenta, pero eso es todo. Las palabras de Faluel fueron un golpe en el estómago para Lit. Básicamente, se encontraba en una encrucijada donde tenía que elegir entre unirse a la hidra para obtener un conocimiento incompleto o a los forjadores reales para recibir una educación completa. No era una elección fácil, especialmente porque al menos Faluel era sincera y le enseñaría lo que había prometido sin ningún tipo de condiciones, mientras que los reales podrían requerir demostraciones de lealtad antes de permitirle aprender las mejores técnicas. Además, convertirse en un forjador real era un compromiso de por vida, algo que Lit no podía tomar a la ligera. No te preocupes por el tiempo. Dijo Faluel, sacándolo de sus pensamientos. Te mantendré como aprendiz todo el tiempo que sea necesario. Podrían ser meses o años, pero ten cuidado. Mientras que los humanos exigen lealtad, los despiertos requieren sabiduría. Si fallas incluso en una de mis pruebas, te echaré. ¿En serio? Lit estaba atónito. La diferencia entre la hidra y el ejército se estaba haciendo cada vez más delgada. En serio. Asintió ella. No desperté a la mayoría de mis hijos, ni les enseñé nada más que lo básico. ¿Tienes alguna idea del daño que puede hacer uno de nosotros con el conocimiento equivocado? Estoy honestamente sorprendida por lo maduro que eres a pesar de tu corta edad. Faluel no tenía idea de que Lit estaba actualmente en su tercera vida y él estaba contento de mantener las cosas de esa manera. Luego, activó la visión de la muerte por curiosidad, para ver si una criatura tan poderosa tenía algún punto débil que pudiera explotar. Sin embargo, aparte de un proceso de envejecimiento muy lento, Faluel parecía estar perfectamente bien. Y esa es la razón por la que te traje aquí. Dijo la hidra. No puedo permitir que los humanos pongan sus manos en un despierto valioso que podría ser uno de los nuestros. Además, nunca deben enterarse de la dominación o tus llamas originarias. Si logras dominarlas y aprender a usarlas para purificar en lugar de solo destruir, estoy dispuesta a intercambiar contigo de acuerdo a los servicios que puedas brindarme. ¿Mis llamas a cambio de qué, exactamente? Eso depende de ti. Dijo ella encogiéndose de hombros. Conocimiento, artefactos, oro, materiales.
Solo nombra tu precio y negociaremos a partir de ahí. Espera, ¿no acabas de decir que no compartirías tus secretos conmigo como tu aprendiz? ¿Por qué me los darías a cambio de solo mis llamas? Era demasiado bueno para ser verdad. Lit estaba seguro de que había alguna trampa. En efecto. Pero, ¿esperas que mis proveedores no pidan una compensación adecuada? Soy bien consciente de que cualquier despierto que compre un artefacto de mí puede estudiar sus runas y pseudonúcleo, pero mis técnicas de forjador no son tan fácilmente reproducibles. Mi familia ha tenido milenios para aprender a proteger sus secretos. Además, te estás sobreestimando. Si quieres oro, te daré montañas de él, pero si quieres conocimiento, se necesita más que unas pocas bocanadas de fuego para obtenerlo. Ni qué decir tiene que no tienes ni idea de cómo usar tus llamas y que no puedo ayudarte con eso. Tampoco estoy dispuesta a hacerlo, a menos que te conviertas en mi fiel aprendiz. Faluel fue nuevamente sincera y sus palabras tuvieron mucho sentido. Del mismo modo que Lit le daría a Orión una armadura Skinwalker a cambio de una espada decente, intercambiar bienes e intercambiar conocimientos eran cosas muy diferentes. Ambos necesitarían trabajar mucho para obtener la esperanza y robarse los secretos del otro. Te lo haré saber una vez que termine con el ejército, o al menos tan pronto como domine las llamas originarias. Respondió Lit. Había aprendido mucho más de lo que esperaba, pero mucho menos de lo que le hubiera gustado. Una última pregunta. Estoy practicando runas por mi cuenta y hay algo con lo que estoy luchando. ¿Cómo las hago invisibles? Los ojos de Faluel se iluminaron de interés ante aquellas palabras. El Wyrmling era aún más prometedor de lo que había pensado. Solo con sus palabras, ella pudo entender que Lit había accedido a runas antiguas y modernas. Fue un logro increíble que lo puso frente al mayor obstáculo para un herrero de runas autodidacta. ¡Qué tipo tan interesante! Estoy realmente curiosa por ver cómo se desarrollará. No hay ningún daño en darle una mano en algo tan trivial. ¿Qué hace un humano aquí, madre? Una voz profunda descarriló su tren de pensamiento. Espero que solo sea tu almuerzo porque, si es tu nuevo juguete, me sentiré realmente decepcionada. Primero un perro y ahora una alimaña. Ni siquiera tú deberías rebajarte a esto. Lit, permíteme presentarte a una de las razones por las que los Emperor Beasts y los humanos no son tan diferentes. Este es uno de mis hijos, Cedra. Nunca lo desperté ni le enseñé ninguno de los secretos familiares. Adivina por qué. El rostro sereno de Faluel se retorció repentinamente de irritación y su voz destiló sarcasmo. Cedra, este es Lit. Es un auto despertado que estoy dispuesta a tomar como mi aprendiz, por lo que ya te ha vencido 2 veces. Cedra miró a Lit como si un montón de excremento hediondo hubiera encontrado su camino hacia su sofá favorito, mientras que Lit miró al joven y Dragon Life and Death Vision antes de perder el interés. El placer es todo tuyo, Cedra. ¿Puedes responder a mi pregunta, por favor? Preguntó Lit. No tienes ni idea de cómo grabar runas, ¿verdad? Faluel ignoró a su hijo también, enfocándose en cuán profunda era la ignorancia de Lit sobre el arte de la forja de runas. Capítulo 783. Regalos y conocimiento parte 1. No he recibido entrenamiento en forja de runas, pero he encontrado suficientes reliquias para usarlas como herramientas de aprendizaje. Mi único problema es que no tengo acceso a runas modernas, así que... Cedra no podía entender por qué tantas criaturas poderosas favorecían a los débiles en lugar de a su propia carne y sangre. Era joven, pero ya había presenciado la muerte de varios de sus hermanos y amigos. Todo porque sus padres, las mismas personas que les habían dado la vida, se habían negado a darles el conocimiento que les correspondía. A sus ojos, la fuente del declive de los despertados no se debía al progreso realizado por los falsos magos. Él creía que los viejos fósiles que tenían poder se aferraban a él y se negaban a compartir su conocimiento con los jóvenes porque tenían miedo de perder su posición privilegiada. No toleraré que me ignoren. Rugió Cedra, estampando su pie hacia su madre. Los ojos de Faluel ardían con poder mientras decía: Cállate. Su voz era tranquila y, sin embargo, tenía tanto poder que Cedra se encontró arrodillado con la cabeza en el suelo. Lit se sorprendió al notar que no había usado magia, sino alguna especie de intención asesina.
Lamento mucho la grosería de mi hijo y estoy dispuesta a explicarte los conceptos básicos de la forja de runas como disculpa. ¿Sabes cuál es la principal diferencia entre la magia Worden y Forge Mastering? Preguntó. Lid solo pudo encogerse de hombros y admitir su ignorancia. La pregunta era aparentemente simple, pero su respuesta estaba destinada a ser obvia. La magia Worden usa runas para crear formaciones mágicas de la misma manera que los Forgemasters las usan para someter un metal a su voluntad, pero eso es hasta donde llega la analogía. Un Worden usa runas para contener su energía y crear efectos extraordinarios, mientras que un Forgemaster las usa para alterar las propiedades de un material. Las runas antiguas, las que son visibles a simple vista, eran similares a las runas Worden, colocando el encantamiento en la superficie del metal en lugar de en su interior, para no alterar las vías de maná que crea el proceso de vinculación. Puedes pensar en ellas como un array permanente, para complementar la fuerza de los hechizos imbuidos dentro de un artefacto. Las runas modernas, en cambio, aunque todavía se tallan en la superficie de un objeto, ejercen su energía hacia adentro en lugar de hacia afuera, y por eso son invisibles para los medios normales. Además, de esta manera pueden alterar las propiedades del metal y su sistema circulatorio de maná, de modo que una vez que se aplica el encantamiento, el resultado final se obtiene de la sinergia entre las runas y el pseudonúcleo. Las runas antiguas solo pueden agregar un efecto, mientras que las runas modernas pueden mezclarse con el pseudonúcleo y los cristales de maná, creando algo que es mayor que la suma de sus partes individuales. Dijo Faluel. ¿Eso significa que las runas antiguas son inútiles? Se quejó Lid ante el pensamiento de que todos sus hallazgos dentro de Uriole habían sido en vano. Dioses, no. Rió Faluel. Puedes aplicar métodos de forja modernos con runas antiguas. Los hará invisibles y preservará su efecto, pero eso no cambiará el hecho de que esas runas están obsoletas. Sería como forjar una espada siguiendo un diseño antiguo. La espada todavía cortará, pero no puede igualar a una obra maestra moderna, sin importar cuán bueno sea el herrero. El miedo que había mantenido a raya a Cedra fue lavado por la conmoción y luego por su indignación desenfrenada. No solo el hecho de que su madre le estuviera explicando a un extraño cosas que siempre se había negado a enseñarle lo estaba volviendo loco, sino también la realización de que el humano era capaz de entender sus palabras mientras él no podía. En su forma humana, Cedra era un hombre extremadamente apuesto de unos 20 años, con una altura de 1,9 metros, cabello dorado y barba bien recortada. A pesar de su juventud, ya había logrado un núcleo cian y una segunda cabeza. Su cabello tenía mechones de rojo y naranja, lo que lo hacía parecer un dios solar descendido entre los mortales. Su cuerpo se retorció a medida que aumentaba de tamaño, volviendo a su forma real. Las dos cabezas miraron al humano con odio, con una altura de más de 5 metros. El cuerpo inferior rechoncho de Cedra era puro músculo y sus garras perforaban la piedra con la fuerza que estaba ejerciendo para dominar el comando de su madre. Faluel suspiró mientras Lid hacía que la furia del joven Hidra se convirtiera en sed de sangre. ¡Guau! Es realmente pequeño en comparación contigo. ¿Es porque es joven o es un híbrido? La pregunta fue increíblemente grosera, implicando que ningún Hidra de sangre pura podría ser tan enano y que Cedra tenía que ser hijo de una raza inferior. Es normal para alguien que aún no ha vivido un cuarto de siglo. Dijo Faluel. No está mal, solo es estúpido y presumido. Las dos cabezas se precipitaron con la boca abierta, revelando una mandíbula de colmillos envenenados. Las hidras compartían más que solo su apariencia con las serpientes. Faluel golpeó el cuerpo de su hijo con la palma abierta, paralizándolo en el acto. Antes de que te vayas, deberíamos intercambiar nuestras runas de comunicación. Faluel sacó su amuleto del consejo de su objeto dimensional, y Lid también. Si sucede algo relacionado con los despertados, no dudes en llamarme. Después de todo, soy oficialmente tu contacto con el consejo de Emperor Beasts. No olvides lo que hemos hablado hoy. Su elección de palabras le dijo a Lid que no confiaba en Cedra con su secreto. Tengo toneladas de metales que necesitan ser fundidos y realmente podría usar una mano. ¿Qué pasa si me molesta una vez que salga de aquí? Preguntó Lid. Entonces golpéalo a un pelo de la muerte y llámame. La última pulgada es mi carga por fallar como padre y maestro. El frío en su voz envió escalofríos por la columna vertebral de Cedra. Lid no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero podía sentir que Faluel estaba profundamente avergonzada.
Sus mejillas perladas de color rosa ahora tenían un tinte rojo que la hacía lucir menos etérea y mucho más encantadora. El idiota ya me ganó una lección gratis. Es mejor golpear el hierro mientras está caliente. Una última cosa. Sé que no puedes darme conocimiento de forma gratuita, pero realmente podría usar un libro de diccionario mágico para esto. Él sacó una de las páginas del cuadernillo de Uriole de su dimensión de bolsillo y se la mostró a Faluel. Esto es solo el idioma antiguo. La hidra no podía entender la razón de una solicitud tan extraña. Puedes encontrar muchos tomos sobre eso en cualquier biblioteca decente. Ya he estado allí, ya he hecho eso. Respondió Lit. Puedes encontrar tomos sobre eso, sí, pero sigue siendo un idioma muerto. Los diccionarios no son comunes, y menos aún aquellos que contienen palabras relacionadas con la magia. Si los pido, estoy obligado a ser expuesto. Humanos. Murmuró Faluel con disgusto mientras un par de libros gruesos volaban desde una cueva adyacente hasta sus manos. Soy fluido en el idioma antiguo, así que no los necesito en realidad. Puedes quedarte con los diccionarios todo el tiempo que los necesites. Lit los puso directamente dentro de Soluspedia, descubriendo que uno era un libro sobre palabras comunes y el segundo era únicamente sobre el argot mágico. Muchas gracias. Él le hizo una profunda reverencia a Faluel antes de salir de la cueva. Los antiguos runas estaban desactualizados, pero el que pide no puede ser exigente. Capítulo 784. Regalos y conocimiento parte 2. Estaba casi segura de que ella se habría negado a ayudar, manteniéndome a raya y sin embargo. Tengo que preguntarle al protector sobre las costumbres de las bestias porque acaba de suceder algo extraño aquí. En el momento en que Lit se fue, Faluel liberó a su hijo del hechizo que lo había estado restringiendo hasta ese momento. No podía soportar la idea de levantar la mano contra su propio hijo, pero tenía que imponer disciplina. ¿Cómo te atreves a insultarme frente a un invitado? Incluso atacándolos mientras están bajo mi protección en mi propia casa. La hidra de 7 cabezas había vuelto su tamaño completo, tan grande que incluso en su forma de emperador bestia, Cedra parecía un mocoso frente a un adulto. Dices que desprecias a los humanos por su arrogancia, y sin embargo te comportas como uno de ellos. ¿Cómo pudiste violar la sagrada relación entre anfitrión e invitado que nuestra raza considera sagrada? ¿Te llevaste la traición humana junto con esa ridícula forma de caramelo para los ojos? Las 7 cabezas hablaron al unísono, sus voces rugiendo como un coro de dioses enfurecidos. Pero madre. Cedra nunca había visto a su padre enojado antes. Su anterior arrogancia había desaparecido como la nieve bajo un sol abrasador. No hay peros. Ella rugió, cortándolo. Debido a tu estupidez, tuve que dar más de lo que podía para no manchar mi honor. ¿Qué clase de maestra puedo ser si no puedo mantener el orden en mi propia casa? ¿Qué lecciones estoy destinada a impartir si soy incapaz de enseñar a comportarse a mis propios hijos? Me has avergonzado por última vez. Sal de esta casa y no regreses hasta que hayas encontrado un maestro dispuesto a despertarte. Solo entonces sabré que hay al menos una persona en mi hogar que piensa que te has demostrado digno de convertirte en un despertado. Tanto la madre como el hijo sabían que la tarea asignada era ardua. Cuanto más viejo es un emperador bestia, más poderoso debe ser el maestro para permitirle sobrevivir a su despertar. Además, los seres poderosos suelen ser muy exigentes, al igual que Faluel. Para alguien que se considera un WYRM, no eres más que un gusano. Prueba que estoy equivocada si puedes. Las palabras de Faluel tocaron un nervio, lastimando a Cedra más que cualquier hechizo. Todos los dragones menores sufrían de un complejo de inferioridad hacia sus antepasados y soñaban con reclamar para sí el antiguo título que los describía, WYRM. Al mismo tiempo, al ser criaturas sin alas, a menudo se parecían más a una serpiente que a un dragón, y gusano era el peor insulto que se les podía infligir. Una criatura blanda e indefensa obligada a esconderse y comer tierra para no ser devorada por los depredadores. Mansión Ernas, más tarde ese día. Después de despedirse de Riman, Celia y sus hijos, Lit finalmente pudo relajarse después de días y días de cuidadosa preparación contra el Consejo Humano. Odiaba admitirlo, pero iba a extrañar mucho la casa de Ploria. Tenía una enorme biblioteca, todas las instalaciones de entrenamiento que uno pudiera imaginar, y estaba lleno de personas que lo cuidarían, a diferencia de lo que sucedió cuando estaba en Lutia. Allí alguien siempre resultaba herido, necesitaba su ayuda o su atención.
Las únicas excepciones fueron los niños Ben, que a pesar de la protección que ofrecían sus encantadoras prendas de vestir, a menudo lograban hacer las tres cosas a la vez. Además, en la mansión compartiría con Camila cada momento de respiro que tuviera. Después de su charla en la casa del protector, ella se había vuelto aún más cariñosa y afectuosa, hasta el punto de ser casi pegajosa. Sin embargo, eso no molestó a Lid, ya que esperaba que Camila lo tratara de manera diferente, al menos al principio, pero nunca que se volviera más amable. Solus estaba trabajando en la traducción del cuadernillo de Uriole mientras Lid practicaba hechizos espirituales. Esta vez estaban dividiendo su enfoque por una buena razón. El folleto solo trataba sobre lecciones prácticas y explicaba solo lo mínimo de teoría detrás de los experimentos que los estudiantes necesitaban para comprender cómo funcionaba el hechizo. Ampliar unas pocas líneas en una explicación adecuada de una disciplina desconocida requería una cantidad tremenda de concentración y cerebro. Solus solo podía hacerlo cambiando constantemente los libros de Soluspedia en la biblioteca de Ernas y viceversa. Ella estaba dando todo de sí para comprender los fundamentos de la runa, repasando una y otra vez el primer capítulo para asegurarse de no haberse perdido nada. Si Lid tuviera que trabajar en los siguientes capítulos, sería un trabajo mecánico que podría hacer que se perdieran detalles importantes en la traducción, lo que obligaría a Solus a volver a hacerlos. Después de revisar sus recuerdos sobre hechizos espirituales, Lid prefirió trabajar replicando aquellos que había visto en acción y luego compartir sus descubrimientos con Solus, al igual que ella haría con la runa. No es de extrañar que Faluel no estuviera dispuesta a enseñarme, esto es muy difícil. Pensó Lid durante un descanso. Sin la energía del mundo, cada parte del hechizo debe estar imbuida de voluntad y moldeada con precisión. La magia elemental es similar a usar un molde para dar forma a la arcilla, mientras que la magia espiritual requiere comenzar desde cero cada vez. Sin la energía elemental como guía, perder un solo punto de enfoque del hechizo es suficiente para convertirlo en un desperdicio de maná. Para colmo, cada fracaso consume aproximadamente la misma energía que 5 hechizos de tercer nivel, y cada vez que me veo obligado a detenerme para comprender qué salió mal. Lo mismo aquí. Solus suspiró. Quien escribió este libro asumió que el estudiante tenía un conocimiento que actualmente nos falta, incluso después de nuestra conversación con Faluel. Aún así, estoy seguro de que una vez que entienda los fundamentos de la runa y con un poco de práctica, las cosas deberían ir sin problemas. Lid asintió. Su mayor obstáculo no era tanto grabar las runas como identificar sus diferentes patrones y propiedades. Una vez que lograron hacer eso, cada vez que se encontraran con un oponente con un arma rúnica, el sentido del maná de Solus le permitiría aprender sus secretos. Desafortunadamente, mientras no entendieran el significado de las runas, cómo funcionaban tanto por separado como en su conjunto, las palabras de poder no serían más que un galimatías. Lid tomó una profunda respiración con Invigoration antes de reanudar su práctica de magia espiritual. Solo había visto a Gaaron usar 2 hechizos espirituales, una barrera y un enlace mental. Solus había estudiado su matriz con el sentido del maná y Lid había entendido más o menos cómo se tenía que manipular el maná. Sin embargo, un enlace mental requería vincular 2 núcleos de maná, lo que lo hacía demasiado peligroso. Dado que Gaaron no lo había utilizado como un medio de ataque, no existía el riesgo de dañar el sujeto de Lid, sino la posibilidad concreta de compartir más de lo que le gustaba. Por lo tanto, su única opción restante era la barrera. En teoría, era un asunto simple, pero ponerlo en práctica resultó ser todo menos fácil. Los hechizos de barrera eran todos similares en su matriz, requiriendo dar a una energía elemental específica forma, tamaño y espesor. Sin embargo, el problema de Lid era que ahora necesitaba darle sustancia a algo que era etéreo por naturaleza y darle forma lejos de su cuerpo. Hasta ahora, todos sus intentos que no usaban tentáculos de maná para dar forma a sus creaciones habían fracasado.